buenas noches, doctoras, doctores, muy felices de estar con ustedes. Aquí estamos en OVA, muy contentos o del Abierto a la Academy una vez más en el mes de noviembre 2025, reunidos en esta noche de felicidad con ustedes, doctoras, doctores y todos los que nos sintonizan. Ese programa el más grande en Latinoamérica y el mundo en español, ya 5 años de existencia y contando con la firme resolución con todo el equipo de training, de capacitación, de educación médica, de seguir haciendo historia juntos con el One Stop Shop Grupo de la Muy Felices. Bienvenidas. Y esta noche, doctoras, doctores, estamos hablando de mujer a mujer con un tema muy apasionante que es justamente alrededor de todo ese tema de la parte de la función sexual femenina y el efecto que podría tener las terapias de ondas de choque de baja intensidad en ese caso. Y nada más ni menos que esa noche con nosotros la fisioterapeuta Olga Lucía Uribe Delgado, quien nos sintoniza desde la bella Colombia, está con nosotros conectada. Y estamos muy felices de recibirte por primera vez en ese programa, licenciada, porque con nosotros no hay nada mejor que una experta en ese caso, que no solamente se formó muchos años y se dedica a eso, pero también lo ha hecho desde la cúpula de unas universidades, en ese caso de rehabilitación pelviperineal, en un diplomado en rehabilitación de piso pélvico en París, Francia. Sabemos que Europa, hasta la aseguranza social, el ministro de salud y las instituciones en Europa pagan incluso postparto y en cierta edad una cantidad de sesiones obligatorias casi para todas las mujeres, siendo un tema incluso de farmacoeconomía que reduce muchísimo los temas de incontinencia, de insatisfacción sexual y otras consecuencias muy desagradables para ustedes, las mujeres que engendran a la humanidad. Así que antes que nada, enhorabuena a todas las mujeres y las mamás. Y en esa noche, no solamente Olga, pues desde Francia, pero aquí desde Colombia, además de su certificación en ISMST, y es asociada en ISMS y OCT, y está con nosotros desarrollando ese tema. Nos vemos en un rato más para las preguntas. Muy buenas noches, bienvenida. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Para mí finalmente es un gusto realmente estar pudiendo compartir con ustedes esta charla sobre la aplicabilidad de las ondas de choque de baja intensidad en la función sexual femenina, que es un tema del que aún no se habla mucho, pero que a partir de hoy, pues espero se empiece a investigar, a publicar, a aplicar realmente en la práctica terapéutica y clínica con muchísima más frecuencia. Creo que también es una gran oportunidad para compartir un poco el conocimiento que he venido adquiriendo a través de los años sobre la tecnología de la que vamos a hablar el día de hoy, que pues son las ondas de choque, y utilizar un poco pues el razonamiento clínico para integrar conceptos y ver de qué manera usar las ondas de choque para favorecer la función sexual en nosotras las mujeres. Quiero mostrarles que pues estoy certificada por la Sociedad Internacional de Ondas de Choque y por la Sociedad Colombiana de Ondas de Choque. De hecho, tuve este año la grandiosa oportunidad de poder ser speaker para hablar un poco de esta misma temática de la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, pues para mí realmente fue un honor y es un gusto estar haciéndolo el día de hoy con ustedes. Para comenzar, esta charla, quería contarles que una vez haciendo una charla sobre las ondas de choque, me encontré con esta noticia sobre una colisión de dos cúmulos de galaxias que produjo la más grande onda de choque que yo he podido escuchar que existe. De hecho, la noticia cuenta que un equipo internacional de astrónomos realizó las mejores imágenes de una onda de choque cósmica que era, como les digo, la más grande que se ha podido visibilizar y que ha sido visible de hecho desde la Tierra, y se trataba de la colisión de dos cúmulos de galaxias que llegaban a medir hasta 6.5 millones de años luz. De hecho, para que ustedes logren dimensionar un poco lo que era esta onda de choque, ahí les alcanzo a señalar con una flechita roja el tamaño de lo que es la Tierra, y abajo en esa onda expansiva como anaranjada se mostraría lo que vendría siendo el tamaño de la onda de choque. Entonces realmente es una cosa que fue monstruosa y que me lleva a mí
a pensar y a ver que lo chévere de esta noticia es que como si en el universo dos masas gigantes se chocan y generan una onda que atraviesa distancias y que rompe estructuras y que desencadena transformación, pues pienso cómo esta misma onda de choque, no a esa escala, sino pues a escalas claramente más, eh, digamos, más pequeñas o más utilizables a nivel del cuerpo, pues va a poder hacer cambios en nuestro organismo, ¿cierto? Vamos a ver cómo esos cambios o esas ondas de choque pueden generar remodelación, pueden estimular, pueden reordenar los tejidos y aunque a escala muy pequeñita, pues vamos a ver cómo todas esas respuestas y cómo todas esas adaptaciones van a generar cambios muy positivos en nuestros tejidos. Algunos de los ejemplos que se conocen de ondas de choque y de lo que nosotros más vemos, por ejemplo, en la literatura, son las ondas que se generan por el paso de los aviones ultrasónicos, donde al estos atravesar a una velocidad demasiado rápida, la atmósfera, se puede ver cómo las ondas que genera el atravesar la atmósfera se van sobreponiendo una sobre otra y esas ondas al sobreponerse se juntan en una gran masa creando lo que visiblemente nosotros vemos a veces en el cielo y es como esa estela blanca que queda en el cielo después de que pasa un avión ultrasónico. Entonces, este podría ser un claro ejemplo de lo que son las ondas de choque. Otros de los ejemplos que podemos tener de onda de choque son las ondas expansivas que se generan tras una explosión. Las ondas que se generan tras una explosión nos pueden mostrar cómo a la distancia se pueden generar efectos gracias a esa onda. ¿A qué me refiero? Cuando explota una bomba o cuando hay, sí, una explosión o algo así, lo que vamos a ver a largas distancias es que los vidrios, por ejemplo, de los edificios o de las casas se pueden romper y eso es debido a que la onda es expansiva y puede alcanzar distancias bastante largas. Otro de los ejemplos que encontramos en la naturaleza, por ejemplo, es la de los truenos. Cuando un trueno cae, perdón, cuando un rayo cae, eso genera un sonido y ese sonido se va a replicar más adelante con lo que sería la onda del choque del trueno. Entonces, esos son ejemplos muy claros que tenemos en la literatura. Con respecto a qué es una onda de choque, pues encontramos que las ondas de choque terapéuticas son ondas acústicas que son de muy alta energía y que se propagan rápidamente a través de los tejidos y de los medios biológicos. Estas ondas transportan energía a puntos que son específicos del cuerpo, lo que puede inducir efectos terapéuticos ya sea a nivel celular, a nivel tisular, y esto lo que nos va a llevar a pensar es que vamos a tener cambios que son favorables y que son predecibles en el cuerpo. Se utilizan ampliamente en diferentes aspectos de la medicina, especialmente en diversas afecciones musculoesqueléticas. También lo utilizan los urólogos a nivel de los cálculos renales. Por ejemplo, se empezó a hablar de las ondas de choque, digamos, a nivel médico, precisamente para eso, para reventar los cálculos renales, pero más adelante progresó y se puede utilizar en otros aspectos de la urología que yo más adelante también les voy a mencionar. También hay, en especialidad como la cardiología, a corazón abierto, ponen ondas de choque directamente al corazón para revascularizar ese tejido a nivel dermatológico y más recientemente pues lo estamos viendo a nivel de la rehabilitación de las disfunciones del suelo pélvico y pues claramente en sexualidad. Cuando nosotros hablamos en fisioterapia de medios físicos, pues estamos hablando de cosas que utilizamos casi que a diario en nuestro quehacer terapéutico y nos damos cuenta que todas nuestras células tienen una capacidad de responder frente a cualquier estímulo físico al que electricidad, tenemos respuesta frente al uso de los ultrasonidos,
tenemos respuestas frente a el frío, frente a la luz, frente al calor, incluso frente al sonido, generamos una respuesta en nuestro cuerpo y finalmente todo lo que nosotros hacemos se basa en estímulos físicos que van a llevar al cuerpo humano a alcanzar un objetivo. Por ejemplo, nos interesa mejorar una habilidad, nos interesa tener una mayor capacidad, tener mayor resistencia, aumentar la fuerza muscular, ¿cierto? Pero aquí, pues lo que queremos saber es cómo una onda de choque funciona en nuestro cuerpo. Entonces, quiero decirles que las ondas de choque, pues no son más que otro de los medios físicos que podemos utilizar para favorecer o para dar respuestas biológicas en nuestros pacientes. Entonces, dentro de esas respuestas biológicas que se conocen a través de la literatura y que cada vez más pues son visibles, por ejemplo, en los congresos, pues tenemos todas estas. Entonces, a nivel vascular, pues claramente notamos que las ondas de choque van a inducir liberación de factores de crecimiento endotelial. Esto nos va a ayudar a generar neovascularización, a generar angiogénesis, a aumentar el flujo sanguíneo, aumentar también la microcirculación, ¿cierto? A nivel celular, entonces vamos a encontrar que hay activación de las células madre, que hay proliferación celular de fibroblastos, de condroblastos, de osteoblastos. A nivel metabólico vamos a encontrar un aumento del ATP, de la activación mitocondrial. A nivel inflamatorio vamos a ver respuestas de regulación de mediadores inflamatorios. Vamos a encontrar reducción en la liberación de mediadores pronociceptivos. A nivel neural vamos a encontrar neuroplasticidad, disminución de la excitabilidad de los nociceptores. A nivel mecánico, entonces vamos a encontrar ya neuroplasticidad, disminución de la excitabilidad de los nociceptores periféricos y ya a nivel mecánico, pues encontramos todo lo que tiene que ver con la remodelación de la matriz extracelular, va a haber disminución de las fibrosis, va a haber un aumento de la elasticidad de los tejidos y pues claramente esto va a llevar a un mejor trofismo. Y es gracias a todos estos mecanismos de acción biológica que se explica el por qué esta terapia puede llegar a ser muy efectiva en la función sexual femenina. Pero para poderles hablar de esto, es indispensable que yo les hable un poquito del suelo pélvico. Entonces, ¿qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico es ese conjunto de músculos, de ligamentos y de fascias que cierran por debajo nuestra cavidad abdominal y que cumple con funciones muy específicas que está ligada al soporte de los órganos pues que están dentro de nuestra pelvis. La vejiga, la vagina, el útero, ¿cierto? Son los órganos que están allí y gracias a ese soporte que tiene la musculatura sobre estos órganos, pues es que vamos a poder desarrollar o vamos a poder decir cuáles son las implicaciones o cuáles son las funciones de ese suelo pélvico. Entonces tenemos unas funciones que están ligadas a la parte urológica, con todo lo que tiene que ver con la micción o con la continencia tanto urinaria como fecal. Tenemos que ver toda la parte de la cuestión obstétrica, digamos que la musculatura pélvica ayuda mucho en el momento del parto porque estos músculos son los que permiten que la cabecita del bebé gire para que pueda salir en el momento de la expulsión del bebé. Esta musculatura también ayuda con todo el proceso de la evacuación y pues claramente no podemos dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la función sexual tanto en hombres como en mujeres. Pero hoy, pues es el turno de nosotras. Así que pues aquí estamos viendo cómo esos músculos del suelo pélvico rodean las estructuras eréctiles de nuestro mayor sensor del placer, que es nuestro clítoris, ¿cierto? Y cómo estos al rodearlo, pues claramente influyen en que pueda o no mantenerse en la sangre que debe llegar dentro de este maravilloso órgano y mantenerlo erecto con el fin de que haya una hipersensibilidad en esta zona, ¿cierto? Y que además nuestro placer llegue a ser pues máximo y nos permita hacer que ese clítoris permanezca tumescente, permanezca erecto para que pueda sensar esos estímulos y que pues la relación sexual llegue a ser lo suficientemente satisfactoria para nosotras como mujeres, ¿cierto? Esos músculos, además, esos músculos superficiales, se encargan de ayudar a exprimir esas glandulitas que están rodeando la vagina y que están rodeando también la uretra y esas glandulitas van a contribuir de cierta manera con toda la parte de la lubricación. Eso quiere decir que si esos músculos no funcionaran bien,
pues esas glándulas no estarían exprimiéndose con su movimiento y al no exprimirse, pues la lubricación se vería disminuida, afectando pues toda la parte de la sexualidad, porque si la lubricación no está buena durante la penetración, pues se puede empezar a presentar dolor, se puede empezar a presentar incomodidad y pues allí todo lo que tiene que ver con el deseo, con la satisfacción, con el orgasmo, con el placer, pues estaría demasiado afectada. Entonces, si nos damos cuenta, la musculatura del suelo pélvico cumple un rol fundamental en nuestra respuesta sexual femenina, tanto por la parte funcional, por la sensibilidad, como por la parte de la lubricación. Quiero contarles que las disfunciones sexuales femeninas son una problemática mucho más frecuente de lo que solemos pensar. Se estima que entre un 40 a un 60% de las mujeres experimentan en algún momento de su vida alguna forma de disfunción sexual. Esto puede incluir alteraciones, como les decía, en el deseo, en la excitación, en el orgasmo, en la lubricación o en la presencia de dolor durante las relaciones sexuales, como ocurre, por ejemplo, cuando las mujeres refieren que hay dispareunias o casos de vestibulodinias o de vulvodinias, que pues afectan claramente también la calidad de vida de estas mujeres. Lamentablemente, a pesar de su altísima prevalencia, el diagnóstico y el abordaje siguen siendo pues muy insuficientes y hay una gran cantidad de mujeres que no se atreven a consultar, ya sea por vergüenza, por desinformación o por normalización del malestar. Estamos muy acostumbrados a que normalizamos el hecho de que nos duela y esto es como generacional. Hay mujeres que después de sus partos van y les cuentan a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, ven, es que me está molestando de repente después del parto y las abuelitas o las tías dicen, sí, es que eso es normal, pues te cortaron, salió un bebé, etcétera, y realmente es algo que no se debería normalizar porque esto va a tener interferencia, digamos, también a nivel emocional y psicológico de las mujeres, cosas que también deberían tenerse en cuenta porque no se pueden trabajar o no se deberían manejar de manera aislada, sino que deberían ser equipos multidisciplinarios que finalmente también abordarán a las mujeres cuando se presenta algún tipo de estas disfunciones, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Entonces vemos que la fisiopatología de la sexualidad, de las disfunciones sexuales femeninas, pues es multifactorial y es muy compleja e involucra mecanismos que son neuromusculares, que son hormonales, que son vasculares, que son psicológicos y mecánicos y muchas veces están vinculados a otras condiciones como por ejemplo el síndrome genitourinario de la menopausia o a enfermedades crónicas o a cirugías o a daños neurológicos o hiperactividad, por ejemplo, en la musculatura del suelo pélvico. Y aquí tenemos palabras que son muy claves para poder engranar el tema de la sexualidad femenina con el uso de este tipo de tecnologías de alta tecnología como son las ondas de choque. Entonces, si estamos hablando de componentes neuromusculares, si estamos hablando de componentes vasculares, de temas de mecanismos, de cosas mecánicas a nivel estructural de los componentes, pues estamos hablando de las cosas en las que intervienen las ondas de choque, ¿cierto? Por eso se plantea que esto es un reto terapéutico muy importante y necesitamos intervenciones que realmente sean efectivas, que sean muy seguras y que no sean invasivas y que aborden tanto los aspectos físicos como funcionales de las disfunciones sexuales. Y en este contexto, las ondas de choque, pues tenemos que decir que están comenzando a ocupar un lugar muy importante y muy prometedor como herramienta complementaria para el manejo de estos temas. Es muy importante revisar algunos de los fundamentos de la fisiología sexual femenina, especialmente aquellos que nos interesan desde el punto de vista de las terapias regenerativas con las ondas de choque. Sabemos que los genitales femeninos tienen estructuras que son altamente vascularizadas e inervadas, como son el clítoris, la mucosa y por supuesto la musculatura del suelo pélvico, que participan activamente pues en esta respuesta sexual, ¿cierto? Todos estos elementos, vascularización, inervación, tejido conectivo y muscular, son potenciales dianas terapéuticas para las ondas de choque de baja intensidad, como lo vamos a ver a continuación.
Quiero decirles que en el aparato genital femenino, pues encontramos estructuras que tienen una participación directa en esa respuesta sexual. Mencionaba el clítoris, también tenemos los bulbos vestibulares, tenemos la mucosa de la vagina, los labios mayores y menores que vienen siendo prolongación específica del clítoris y por supuesto la musculatura del suelo pélvico. Todas estas estructuras están altamente vascularizadas e inervadas. Por ejemplo, se habla o se dice a nivel de la literatura que el clítoris no más tiene 8.000 terminaciones nerviosas, o sea, es que esto es increíblemente abundante en una estructura que es demasiado pequeña. Y este es uno de los órganos más sensibles, por ende, de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y la función y su función y la de otras estructuras que están implicadas pues en el placer y en la lubricación y en el orgasmo dependen directamente sí o sí de la sangre que esté llegando a estos tejidos y de la sensibilidad nerviosa y del estado del tejido. El componente vascular es esencial durante la excitación sexual porque si no llega sangre, estos cuerpos eréctiles no van a estar llenos, no van a estar turgentes, no van a estar erectos y por ende la sensación no va a ser buena. Y si la sensación no es buena, pues la mujer va a empezar a tener disfunciones, ya sea a nivel del deseo, porque si, digamos, yo tengo una experiencia donde yo realmente no disfruto y por el contrario, no sé, presento dolor, pues es una experiencia que mi cerebro va a guardar como algo que no es algo chévere, que no es algo placentero, ¿cierto? Que no es algo que quisiera repetir. Por el contrario, si es algo que me encantó, que disfruté, que me pareció delicioso, pues es algo que yo voy a querer repetir. Es como cuando uno se come, por ejemplo, un chocolate. Si yo me como un chocolate, por ejemplo, de un 80% cacao, que a mí, por ejemplo, no me gusta porque es demasiado amargo, pues yo voy a decir, esto no está rico, no, la verdad no voy a querer comer en otra oportunidad este chocolate porque no lo disfruto. Pero si me como un chocolate de leche que además tiene caramelo, que disfruto, que me pareció delicioso, pues seguramente mañana después del almuerzo, si pienso en el chocolate, pues voy a querer repetir ese chocolate. Lo mismo pasa con la sexualidad. Si yo tengo algún problema que lleva a que yo no tenga disfrute, pues eso se va a ir perdiendo y el deseo se va a ir disminuyendo y si el deseo se disminuye, pues recuperarlo va a ser un poco complejo. Y por ende estas estructuras si no están vascularizadas, si no les está llegando sangre, si por ejemplo la mucosa está reseca, pues va a generar dolor, va a generar molestias, no voy a querer o pues no voy a disfrutarlo, entonces no voy a querer repetirlo y pues mi función sexual o mi respuesta sexual se va a ver altamente alterada. Dentro de las causas que encontramos para esas disfunciones en cuanto a las mujeres, tenemos todas estas que les estoy mostrando aquí con imágenes. Todo lo que tiene que ver con los partos instrumentalizados pueden ocasionar lesiones a nivel del suelo pélvico femenino, generando cicatrices que pueden generar dolor. Todos los temas relacionados, por ejemplo, a la endometriosis, a los ovarios poliquísticos, a todas estas miomatosis que generan dolor pueden causar también problemas en la respuesta sexual femenina. A las mujeres que les gusta tener masturbación que es demasiado fuerte, demasiado agresiva, puede dañar de hecho incluso las partes vasculares de la irrigación a nivel de la vagina y del suelo pélvico, lo que puede afectar también la respuesta sexual. El paso del tiempo pues no es muy misericordioso con nosotras, entonces claramente el proceso de la perimenopausia y de la menopausia van a traer unos cambios muy importantes en nosotras las mujeres y que van a tener repercusión directa sobre nuestra sexualidad. Todas las intervenciones que tengan que ver, por ejemplo, con quimioterapias, radioterapias, cosas así, van a afectar la estructura del suelo pélvico, la mucosa, va a estar muy resentida por estos abordajes y pues claramente todas las intervenciones quirúrgicas que puedan dejar cicatriz van a tener una interferencia en esa respuesta sexual, ¿cierto? Entonces hablamos que antes de las disfunciones sexuales femeninas que estaban ligadas a esas alteraciones en el deseo, en la excitación y en el orgasmo. Y pues esas son las fases de la respuesta sexual humana que describe la literatura. Lo que quería mostrarles con esta imagen y con esto, y que es debatible, es que lo que encontramos aún en la literatura es una respuesta sexual humana que finalmente no debería ser un patrón y que no todos nos comportamos de la misma manera, sino que a través, por ejemplo, del entrenamiento
muscular nosotros podemos modificar esas fases y esa respuesta. Y entonces, por ponerles un ejemplo, casi siempre dicen que las mujeres somos multiorgásmicas y que los hombres no, ¿cierto? Que los hombres no pueden después de tener un orgasmo volver a llegar a él. Y yo, basado en lo que hago diariamente y en las terapias que hemos venido implementando para cambiar esta respuesta sexual, ya sean hombres o en mujeres, nos estamos dando cuenta que a través del entrenamiento muscular esa respuesta sexual sí se puede cambiar y sí se puede modificar. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre que quiera volver a conseguir un orgasmo después de ya haber tenido uno, si vuelve a activar su musculatura, si vuelve a llamar sangre a esa zona genital, es muy posible que pueda volver a conseguir un orgasmo. O una mujer que, por ejemplo, tenga problemas para llegar a tener una excitación rápida, a través del entrenamiento muscular puede llamar también sangre sobre las estructuras eréctiles, por ejemplo, de su clítoris y empezar a tener mayor sensibilidad, lo que puede generar aumento de su excitación y favorecer que ese proceso sea un poco más rápido. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que esas estructuras musculares están rodeando realmente todas, todas las estructuras que nos podrían dar sensibilidad, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, ahí esa musculatura superficial está rodeando los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos del clítoris, que son los que se llenan de sangre para permitirnos sensar durante la penetración el estímulo y que nos va a dar placer, ¿cierto? Y también la musculatura profunda va a contribuir o nos va a ayudar a que, por ejemplo, cuando se active, la plataforma suba y permita que el roce del pene contra el clítoris sea muchísimo mayor, gracias a que las paredes de la vagina se estrechan y permiten una mayor sensibilidad. Entonces, a nivel muscular, es indispensable que nosotros tengamos conocimiento. De hecho, gracias a la actividad muscular coordinada y con cabalidades físicas musculares, tales como la fuerza, la resistencia y la potencia, vamos a poder llegar a controlar ese orgasmo de alguna manera, ya sea para potenciar o para multiplicar, por ejemplo, el orgasmo, o si tengo, por ejemplo, una mejor vascularidad y una mejor oxigenación muscular, gracias a esa tecnología que estamos hablando ahorita, pues vamos a tener una mejor irrigación y vamos a poder tener una mejor respuesta sexual. Entonces, en esos casos donde hay disfunciones que estén ligadas al orgasmo, como la anorgasmia o la disorgasmia, que es cuando se presenta dolor durante el orgasmo, pues podríamos intervenir gracias a la tecnología, ayudar a solucionar, perdón, a solucionar este tipo de problemas. Entonces, cuando tenemos esas disfunciones que están ligadas al dolor, como las dispareunias, los vaginismos o las vulvodinias, pues nosotros vamos a darnos cuenta que a través de el entrenamiento de la musculatura pélvica y a través del uso de herramientas, por ejemplo, como las ondas de choque, pues vamos a favorecer que todas estas cosas se puedan disminuir. Entonces, cuando hay disfunciones que están ligadas, por ejemplo, al dolor que se presentan en vulva, en vagina o en periné y que implican todas estas estructuras como la piel, la mucosa, sí, la piel y la mucosa y el músculo, pues vamos a darnos cuenta que estos son los puntos diana con los que podemos llegar a intervenir gracias a las ondas de choque. Entonces, las ondas de choque, ¿qué es lo que nos van a promover? ¿Qué es lo que nos van a favorecer? Estas cosas nos van a ayudar a mejorar la vascularidad, nos van a promover la regeneración nerviosa, nos van a ayudar a oxigenar los tejidos y nos van a ayudar también en algunos casos a modular un poco la respuesta inflamatoria. Y si esto lo conseguimos, pues vamos a aumentar esa irrigación de los tejidos eréctiles, vamos a mejorar la sensibilidad erógena, vamos a favorecer la lubricación de la vagina, vamos a ayudarle a todas esas mujeres que están en ese proceso de perimenopausia o de posmenopausia o de menopausia, perdón, donde los tejidos tienen una menor elasticidad, donde hay una menor irrigación, donde la lubricación está fallando, donde muchas veces hay un acortamiento del canal vaginal que va a impedir la penetración o que la penetración sea placentera y que no sea dolorosa, ¿cierto? Vamos a tener además durante ese periodo cambios en
la composición del tejido conjuntivo y disminución del colágeno, lo que va a hacer que se pierda elasticidad de la mucosa. Van a haber cambios en el epitelio vaginal. Ese epitelio se va a volver muchísimo más liso, más reseco, más sensible, más frágil, incluso causando microfisuras que pueden generar demasiado ardor y demasiada molestia durante la penetración. Entonces, claramente el uso de las ondas de choque, si nos genera vascularidad, si nos genera irrigación, si nos ayuda con todo ese proceso, pues nos va a ayudar grandemente en estos procesos, en el proceso claramente de la aceleración de la cicatrización, no solamente a nivel perineal, sino, por ejemplo, en las cesáreas vendría siendo muy útil, o por qué no pensarlo también desde la parte estética. Muchas de las mujeres después de sus embarazos deciden hacerse intervenciones quirúrgicas para volver a tener abdómenes planos y hacerse, por ejemplo, las lipectomías. Entonces, en los procesos de cicatrización, ¿por qué no utilizar y acelerar los procesos gracias a esta tecnología, cierto? Y además de eso, pues si estamos hablando de vascularidad y si estamos hablando de oxigenación, pues estamos dándonos cuenta que también estamos preparando los tejidos para el entrenamiento muscular, que mejor que entrenar un músculo que está lleno de sangre y que está oxigenado. Claramente eso también nos va a ayudar a favorecer o a permitir que nosotros como terapeutas que trabajamos mucho con nuestras manos, podamos ingresar dentro de una cavidad que esté un poco más laxa, que esté mucho más sí, como que nos permita abordarla muchísimo más fácil y que pueda ayudar, digámoslo así, a disminuir todos esos puntos miofaciales que a veces son tan molestos durante las relaciones sexuales. De hecho, podemos lograr también disminuir un poco o modular la respuesta del tono muscular y con eso pues llevar a que la persona pueda tener en algún momento relaciones sexuales que sean favorables. Entonces, pues sí, con esta imagen lo que quería mostrarles es que claramente podemos decir que gracias a las ondas de choque se pueden hacer vaginas y vulvas muy felices y que pues el piso pélvico tiene demasiado poder. Entonces quiero mostrarles además un poquito de lo que nos habla la evidencia sobre el uso de las ondas de choque y para hacerlo quise mostrarles este estudio que me pareció muy interesante. Es un estudio que utilizó a 24 ratas a las que se les indujo menopausia retirándoles los ovarios y les hicieron maniobras con unas ondas y unas pesas para generar tracción sobre su suelo pélvico y simular el parto. Eso quiere decir que lo que hicieron fue como desgarrar de cierta forma también toda la parte muscular del suelo pélvico de estas ratas y dañar parte de su inervación y de su parte vascular. Y cuando hacen el estudio, pues nos muestran que utilizan ondas de choque que son focales, que utilizan una energía de 0,6 milijulios sobre milímetro cuadrado, que utilizan 300 pulsos a 3 Hz de frecuencia y que lo hacen 2 veces por semana. En cuanto a los resultados, entonces lo que se ve es que hay un aumento de la presión del cierre uretral, que hay un aumento de la regeneración muscular, más que todo a nivel de la musculatura estriada de la uretra y de la vagina, que hay un aumento de la turgencia vaginal, que hay aumento de la neuroplasticidad, que hay aumento del reclutamiento de células progenitoras y que hay restauración de la uretra y del epitelio uretral. Dentro de las implicaciones clínicas, pues destacan que es algo que no es invasivo, que es regenerativo y que promete muchísimo en cuanto a los tratamientos de las disfunciones urinarias y sexuales en las ratas y más que todo a nivel de las disfunciones después de el posparto y de la posmenopausia. Y pues que es una alternativa que es segura. Entonces, cuando estamos hablando de que esto hace cambios a nivel de la estructura muscular y del cierre, por ejemplo, uretral, estamos hablando también de la continencia. Y la continencia es un aspecto muy importante también dentro de la sexualidad femenina y puedo decirlo también a nivel masculino. Si hay mujeres u hombres que durante sus relaciones sexuales pierden orina, son personas que van a llegar demasiado inseguras a la relación sexual. Entonces, no es solamente la cuestión del dolor, de la lubricación y del placer, sino que si hay disfunciones que están ligadas también
a este tema y que causan inseguridades, si nosotros podemos solucionarlo de alguna manera a través de la fisioterapia y ayudados y potencializados y favorecidos, por ejemplo, por el uso de estas tecnologías, pues vamos a ayudar claramente en la calidad de vida de estos pacientes y pues en la calidad de sus relaciones sexuales. Este es otro estudio que utilizó también ondas focales, utilizaban una energía de 0.35 milijulios sobre milímetro cuadrado, pero a una frecuencia de 4 Hz. La posición de las ondas de choque iba cambiando cada 500 puntos y lo que así, que cada 500 impactos, perdón, y utilizaron 8 áreas de la vulva y del periné para poner las ondas de choque. Las zonas en las que lo ponían eran las que están marcadas ahí por las flechitas y esto era para el tratamiento y el abordaje de la dispareunia. Esto ya no era en animales, esto ya era realmente en mujeres reales. Y en cuanto a los resultados, pues se notó que había disminución del dolor, que esta disminución del dolor se mantenía en el tiempo, por lo menos hasta 12 semanas, y que claramente no se presentaban efectos adversos. Entonces, aquí ya cabe mostrarles un poquitico, pues que existen diferentes tipos de ondas de choque. Encontramos las ondas de choque focales, encontramos las ondas de choque radiales. Dentro de las diferencias entre una y otra, más que todo tiene que ver con la energía que se queda en el tejido y con la profundidad a la que llega esa energía en el tejido. Eso querría decir que también podríamos hablar un poco sobre, digamos, como sobre la eficacia de los equipos. Entonces tenemos que las ondas de choque radiales son ondas que son un poco más superficiales, que van a trabajar un poco más a nivel tisolar, que van a tener más o menos una penetración de hasta unos 30 milímetros. Utilizan una energía que va a terminar siendo divergente. Eso quiere decir que sale del dispositivo y la energía no se concentra en un punto, sino que se va y se diversifica, se distribuye a través de los tejidos de esta manera. Entonces el porcentaje de energía que puede llegar al tejido diana puede ser un poquito menor gracias a que la energía como que se queda atrapada en todos los tejidos, mientras que en las focales pues la energía es direccionada, es una energía que va lineal, ¿sí? Y que se va a concentrar en un punto específico y por ende su efecto es más a nivel celular y la penetración, pues cabe resaltar, es muchísimo más profunda. Dentro de los efectos que tienen estas ondas, se debe también gracias a un efecto que es la cavitación. La cavitación es ese microburbujeo que ustedes están viendo ahí en las imágenes. Entonces, en la parte de arriba estamos viendo la cavitación que se genera en una onda radial. Estamos dándonos cuenta que del transductor a donde se está generando la cavitación es realmente pues muy superficial, es muy pegadito al transductor, mientras que en la focal, si se dan cuenta, la cavitación se está dando a un punto mucho más distante y toda la energía está concentrada en ese punto distante. Eso querría decir que quizá el tiempo que nosotros tengamos que poner una onda focal puede ser de hecho reducido gracias a que la concentración de esa energía se va a dar en esos puntos. De hecho, todos los estudios que yo he venido viendo y que vengo aplicando, digamos, con mis pacientes, es con este tipo de ondas, con las ondas focales, y pues es lo que también hay como evidencia y que se muestra en los diferentes simposios y congresos. Entonces es importante que pues nos animemos a investigar, a mostrar también dentro de nuestros pacientes cómo podemos utilizar estas tecnologías y a tener razonamientos clínicos importantes para ver cómo podríamos distribuirlas en los diferentes casos que se nos presentan en nuestros consultorios. Entonces, ya para finalizar y abrir el espacio a preguntas, pues los puntos que dejo para llevar a casa es que como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de incorporar tecnologías regenerativas que vayan más allá del enfoque farmacológico
o conductual, que las ondas de choque abren una nueva puerta para la recuperación integral de la función sexual femenina, especialmente en aquellas pacientes que han sido desatendidas o estigmatizadas por años, y que nuestra tarea ahora, como les mencioné hace un segundo, es investigar, es compartir y aplicar este conocimiento con mucho criterio, con mucha sensibilidad y con mucho compromiso ético. Entonces, pues nada, a todos los que me están oyendo, muchísimas gracias. A Odela y a todos sus organizadores, gracias por abrir estos espacios y compartir conocimiento. Y pues nada, quedo abierta a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Olga, a ti muchísimas gracias por esta súper presentación. Creo que muchos mensajes con los cuales nos tenemos que quedar como pacientes, pero muchos otros también para nuestra comunidad médica. Y por acá al chat interno nos ponen las siguientes preguntas. ¿Cómo es el futuro de las ondas de choque en la ginecología y la rehabilitación pélvica? Uy, la verdad lo veo absolutamente prometedor por todo lo que les acabo de explicar. O sea, creo que es una tecnología que nos abre múltiples posibilidades. O sea, estamos hablando de regeneración, estamos hablando de vascularidad, estamos hablando de oxigenación, estamos hablando de disminuir procesos inflamatorios. Entonces, si estamos hablando de todas esas cosas, claramente estamos hablando de rehabilitación, claramente estamos hablando de todos los componentes que se pueden abordar a nivel ginecológico y pues obviamente a nivel de la fisioterapia pélvica y de todo lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad femenina. Maravilloso. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cambia algo el protocolo de tratamiento cuando la paciente presenta hipertonía del suelo pélvico? ¿Cambia algo del protocolo? ¿Cómo así? Sí, ¿cambia algo en el protocolo del tratamiento que realizas cuando la paciente presenta hipertonía del suelo pélvico? No, no necesariamente. Cuando hay una hipertonía, pues lo que buscamos también es modular un poco esa respuesta tónica y gracias a, vuelvo y lo menciono, a la vascularidad y a la oxigenación que nos permite este tipo de tecnología sobre estos tejidos, pues nos va a ayudar a modular esa respuesta de hiperactividad del músculo, lo que va a favorecer que se disminuya y que pues se disminuya el dolor y podamos hacer otras intervenciones, porque es que la tecnología no está solamente para utilizarla y que me quedo solamente con la tecnología, sino que Ujú. podemos utilizar otras herramientas. Por ejemplo, nosotros los terapeutas hacemos eso, utilizamos las tecnologías para acelerar procesos, pero pues nuestra mayor herramienta está en las manos y en el conocimiento. Entonces, después claramente de una sesión de ondas de choque puedo utilizar u otras tecnologías o puedo Ok. utilizar herramientas manuales o entrenamiento muscular que evite que más adelante esa hipertonía vuelva a aparecer, por ejemplo. Súper. Por ejemplo, complementando un poco eso que dices y con la pregunta que tenemos acá en el chat, ¿con qué otro tipo de tecnologías lo combinas? Podríamos utilizar electroterapia, radiofrecuencia, láser, biofeedback, eh, eh, radiofrecuencias, diatermias profundas. Bueno, es que tecnología es lo que tenemos ahora disponible. Gracias a Así Dios. es, así es. Y complementas de pronto las ondas con ejercicio convencional para el fortalecimiento del piso pélvico. Pues no sé qué tan convencional sea, no sé qué tan convencional sea, pero sí, claramente es indispensable que el entrenamiento muscular sea el paso antes, durante y después de cualquier utilización de tecnología, porque lo que eso va a evitar es que se vuelva a presentar la disfunción. Sí o sí, el entrenamiento muscular yo diría que es la base de la rehabilitación pélvica, porque gracias a que el músculo esté en buenas condiciones, pues es que vamos a evitar dolor, vamos a potenciar la función de X o Y situación, no sé, la función urinaria, la función evacuatoria y en este caso pues la función sexual. Entonces sí, el entrenamiento es indispensable. Maravilloso. Y la última para ir cerrando nuestro OVA es, ¿crees que las ondas de choque llegarán a ser parte del estándar de cuidado en disfunción sexual femenina? Pues debería. Yo diría que sí, es una muy buena alternativa.
Vuelvo y lo digo, todo lo que nos permita vascularidad, todo lo que nos permita oxigenar un tejido es algo que nos va a favorecer múltiples procesos de recuperación, de manejo y de tratamiento. Súper. Y había dicho que la última, pero de verdad nos llegó una más y con esta nos vamos. Claro que sí. Eh, ¿Cómo manejas la expectativa de las pacientes respecto al número de sesiones y los resultados que tienen? Bueno, pues los números de sesiones con respecto a a las ondas de choque como tal ya están como muy establecidas o como muy protocolizadas, aun cuando todavía se debería estudiar mucho para poderlo como protocolizar bien, ¿cierto? Todavía los Ujú. estudios no son muy específicos en el número, por ejemplo, de impactos o a veces en las frecuencias o a veces en esas cositas, todavía como que falta establecer o como categorizar más, ¿cierto? Pero en cuanto a las sesiones de rehabilitación pélvica, pues es que eso es muy variable y eso es muy dependiente del paciente, más que del terapeuta, podría decir yo. El tema de la adherencia y de que el paciente se implique dentro de su proceso de recuperación es algo que desde el día cero yo se los dejo muy claro y es como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio porque quiero sacar nalgas, pues yo no puedo pretender que en 10 veces que yo vaya al gimnasio ya tenga las nalgas de la vida y las que más me encanten, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con el músculo implica disciplina, implica compromiso e implica tiempo, porque un músculo, lo que dice la evidencia es que más o menos al sexto mes de entrenamiento continuo es que empieza a generar hipertrofia. Entonces, no es un proceso que sea rápido, no es un proceso que sea de ya para allá, pero el número de sesiones lo que va a hacer y lo que va a permitir es que el paciente o la paciente tenga como la certeza de que va a aprender a hacer el entrenamiento, de que las tecnologías van a acelerar muchas veces que el proceso sea más rápido y sea más efectivo. Y pues ya, esa sería mi respuesta. No sé si si lo dije bien. No, estuvo perfecto. Muchísimas gracias, un mensaje muy claro, mucha disciplina, no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. La tecnología es importante, la terapia es importante, pero también el compromiso que tiene el paciente para. Sí, Entonces, total. súper claro el mensaje. Olga Lucía Uribe nos acompaña hoy en nuestra edición especial de OVA. A quienes no la conocían, pues pueden seguir a Olga Lu en ft.pelvica.olu en Instagram. Esa es tu red social, ¿no, Olga? Entonces, agradecerte por este espacio que nos regalas hoy en Odela Virtual Academy. Recuerden, queridos doctores y querida comunidad médica, que nos encuentran en nuestro canal de YouTube para que puedan repetir este y todos los OVAs que tenemos las veces que ustedes deseen. Y queremos invitarlos, de hecho, hablando más del tema de las ondas de choque, que cada día se vuelve más tendencia, particularmente en nuestro mercado latinoamericano. Tenemos una invitada súper especial, a la doctora Marta Recio de España, quien nos va a hablar de terapia de ondas de choque en la salud íntima femenina y cicatrización de heridas. Vamos a estar viendo un poco de parámetros, protocolos, algunos casos y la experiencia de la doctora con las ondas en España. Entonces, no se lo pierdan, nos vemos el próximo jueves 20 de noviembre y no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube o de la Virtual Academy. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Nos vemos en la próxima edición.